Canal 7 y la Universidad Católica de Santiago del Estero presentan al Padre Ariel Álvarez Valdés en La Otra Cara de la Verdad. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Es un gusto encontrarnos otra vez con ustedes a través de las pantallas de Canal 7 y con el Padre Ariel Álvarez Valdés para este nuevo encuentro con la otra cara de la verdad. Muy buenas noches, Padre. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo te va? Muy bien. Padre, una persona me comentaba que viendo el programa anterior le quedó una sensación como que la idea que usted dio respecto al suicidio no se había cerrado. Al tema del suicidio. Me decía ella, es entendible que la Iglesia hoy no lo condene al suicidio, que la Iglesia no entienda que una persona se va al infierno por el hecho de suicidarse. Pero frente a tantos jóvenes, adolescentes, que parecen haber entrado como en una ola de moda de suicidarse, ¿no es como alentarlos? Usted no ha dicho en ningún momento, me decía esta persona, que no hay que matarse, que no es bueno suicidarse. Sí, que yo diga que la Iglesia no condena al suicida no significa que el suicidio sea bueno, pero no he dicho que está mal suicidarse, así como tampoco puedo decir a una persona que está mal que se enferme, porque así como a nadie le voy a prohibir que se enferme de gripe, tampoco le voy a prohibir a alguien que se suicide. ¿Y por qué? Porque el suicidio de alguna manera es una enfermedad. La persona que se suicida de alguna manera es una persona que tiene un desequilibrio psicológico, una enfermedad psicológica, y entonces no es prohibiéndole cómo esa persona va a dejar de suicidarse, sino tratando de curarla y de sanarla por el lado que está enfermo. Yo creo que hoy muchos padres se asustan de ver a tantos jóvenes, adolescentes que no le encuentran sentido a su vida, que quieren suicidarse, pero había que preguntarle a estos padres, ¿y ustedes qué hacen para mostrarle otros valores a sus hijos? ¿Qué hacen para hacerles que ellos encuentren un sentido a sus vidas? ¿Qué hacen para hacerlos sentir queridos, amados por ustedes? Mira la cantidad de jóvenes con los cuales converso y que me dicen, padre, mi mamá y mi papá no tienen tiempo para mí, nunca me preguntan mis cosas, nunca conversan conmigo, nunca me hablan. Son jóvenes que no se sienten amados ni queridos por nadie y entonces no le encuentran un sentido a su vida, se encuentran vacíos y cuando buscan el suicidio, no es que lo buscan porque no tienen nada que hacer o de snob que son, lo buscan porque han llegado a un abismo, a un sentirse ya enfermos y entonces no tienen más remedio. Por lo tanto, eso no es con la prohibición, no te suicides, sino tratando de apuntalarlo por otro lado, por el lado donde se encuentran enfermos. Bien. Otra pregunta, otra inquietud que he escuchado en mucha gente, Padre. Usted en un programa dijo de que Dios no castiga. Sí, efectivamente. Usted dijo que Dios no manda el mal. Efectivamente. Usted afirmó que Dios no quiere la muerte. Así es. Que todos los males, la misma muerte, provienen de las acciones de los hombres. Las enfermedades, todo, exactamente. Bien. Padre, pero ¿y qué podemos decir cuando nos encontramos con fenómenos naturales, donde el hombre nada tiene que ver? Por ejemplo, un terremoto, donde se suceden a veces miles de víctimas. ¿Qué culpa tiene el hombre frente a un fenómeno de la naturaleza? ¿Cómo no ver ahí la mano directa de Dios? Hemos dicho que Dios no quiere el mal, ni permite el mal, ni manda jamás el mal a nadie. Y por lo tanto nunca tenemos que decir que las cosas malas que suceden en este mundo son queridas por Dios ni permitidas por Dios. Nunca tenemos que desterrar de nuestro vocabulario ese decir que Dios permite ciertas cosas. Y algunas cosas permite. No, ninguna, o sea, hay cosas buenas y malas en este mundo. Todas las buenas las permite Dios, pero ninguna de las cosas malas que suceden las permite Dios. ¿No permite un terremoto? Jamás permite un terremoto, jamás, o sea, jamás permite que nadie muera en un terremoto, jamás permite que nadie muera en un tornado, jamás permite que nadie muera en un cataclismo. ¿Y por qué mueren estas personas? Mueren muchas veces por irresponsabilidad nuestra. No sé si has leído hace algunos años, por ejemplo, ese famoso tornado que hubo en las costas del Japón, murieron miles de campesinos. ¿Y por qué?
porque ellos habitaban ahí en la costa, porque era el lugar más barato, donde el gobierno les había cedido porque no tenían casa, no tenían ningún lugar en la ciudad, y los habían mandado a las orillas de una playa donde pasó un terremoto y los mató a todos. ¿Y qué tiene que ver Dios con eso? Tiene que ver la sociedad que se organiza mal y no les permite a esas personas vivir de una manera digna. Y es más, hoy, fíjate... Y un terremoto en una gran ciudad, padre, discúlpeme, donde no están a merced de la intemperie. ¿Vos sabías que hoy los científicos explican que los terremotos los provocamos inclusive nosotros? Por ejemplo, un dique. Al hacerse un dique, siempre atrás del dique se forma un lago artificial. Atrás de ese lago artificial, al crecer el agua en un lugar donde antes no estaba, hoy los científicos explican que se provoca una penetración del agua, una filtración. Abajo se reacomodan las capas de la tierra y en alguna parte aparece un terremoto. Muere alguien y voluntad de Dios. ¿Qué tiene que ver Dios? Nosotros hemos organizado de esta manera el mundo, la tierra. Por eso hasta los cataclismos y los accidentes que pasan, siempre es el hombre el que hay que preguntarle por qué suceden estas cosas. Nunca Dios manda el mal a nadie, ni la muerte, ni los accidentes, ni los cataclismos. Siempre es el hombre que con su irresponsabilidad y con su poca prudencia cuida poco la vida de las personas. Por eso yo creo que tendríamos que desterrar de nuestro vocabulario una frasecita que la usamos mucho, que es la frase "si Dios quiere". Muchas veces nos han enseñado a decir, todo tenemos que decir "si Dios quiere". Nunca hay que decir "si Dios quiere". Es una frase malísima y que hace mucho daño. ¿Por qué? Porque hace pensar a una persona que si ciertas cosas no pasan es porque Dios no quiso. Por ejemplo, yo digo, si Dios quiere y mañana apruebo este examen, ¿qué? ¿Y si me aplazan es porque Dios no quiso? Si yo estoy enfermo, digo, si Dios quiere y mañana me sano, ¿qué? ¿Y si mañana amanezco enfermo porque Dios no quiso? Pero padre, si yo digo, por ejemplo, si Dios quiere, el miércoles que viene volveremos a estar en Canal 7. Está mal dicho. ¿Pero por qué? ¿No es de alguna manera ponerme en manos de Dios, anhelar la ayuda de Dios para que podamos estar de nuevo? Eso es dudar del amor de Dios. Si vos dices, si Dios quiere, estás dudando del amor de Dios, estás condicionándolo a Dios, estás poniendo condiciones. Si Él en una de esas quiere, vos tienes que pensar que Dios siempre quiere. Si estás enfermo, Dios quiere que te sanes. Si estamos haciendo un programa de televisión, Dios quiere que el programa siga. Si se está haciendo bien, Dios quiere que se haga bien. Dios siempre quiere el bien. Por eso cuando vienen personas y me dicen, si Dios quiere, Padre, Dios siempre quiere, digo yo. Siempre freno a las personas y digo, Dios siempre quiere. Nunca lo culpen a Dios con que Él no quiere algunas cosas. Dios quiere todo lo que es bueno. Por lo tanto, jamás puedo decir, si Dios quiere, refiriéndome a cosas buenas. No puedo decir, si Dios quiere y tengo salud, si Dios quiere y gano el PRODE, si Dios quiere y me... No, Dios siempre quiere las cosas buenas. Decir, si Dios quiere, es dudar del amor de Dios y dudar de la voluntad de Dios. Bueno, en el caso mío no quiere que gane el PRODE porque nunca gané. Pero a lo mejor quiere otras cosas buenas para vos, Rogelio. Es probable. Muy bien. Padre, me gustaría abordar otro tema y ya otra vez volver un poco al Antiguo Testamento. Muy bien. He observado con inquietud algunas cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, esta suerte de genealogía que tiene la Biblia hasta llegar a Jesús. Resulta que si usted sigue los nombres que están desde Jesucristo para atrás, digamos hasta Abraham, hasta Noé, hasta Adán y Eva. Los patriarcas que tenemos en la Los Biblia. patriarcas. No puedo retroceder de Adán y Eva, ¿verdad? Sí, allí está. Esos son los primeros. Pero si usted sigue esa suerte de genealogía, llega a sumar más o menos 6.000 años. 6.000 años. O sea, son muy pocos. Cuando hoy la ciencia ha probado que el hombre tiene aproximadamente 1 millón de años en la Tierra. ¿Por qué pone tan pocos la Biblia? Y en todo caso, ¿para qué pone una cosa así? Es cierto. Vos sabés que si nosotros empezamos desde Jesucristo, sabemos que de aquí a Jesucristo hay 2.000 años. Correcto. Y de Jesucristo para atrás nosotros podemos retroceder y hasta tenemos contados todos los nombrecitos que llegan hasta Adán. Incluso hasta podemos sumar la edad. Vos sabías que hubo un obispo famoso en el año 1600 que se dedicó a calcular en qué año había sido creado el mundo. Empezó a sumar todos los años hasta llegar a Adán y calculó el año en que había sido creado el mundo. Es más, hasta el día y el mes que había sido creado. Y él llegó a la conclusión de que el mundo fue creado el 24 de octubre del año 4004 a.C. Y efectivamente, si sumamos todas las edades, nos da el año 4004. Bueno, pero hoy la ciencia dice que el hombre tiene 1 millón de años de presencia sobre la Tierra. Sí. Y esto nos indica entonces, como la Biblia nunca puede contradecir a la ciencia, nos indica que estamos interpretando mal la Biblia. Quiere decir que no podemos tomar en serio históricamente, en ese sentido histórico, estos nombres de los patriarcas. O sea, para nosotros, ¿qué es una genealogía? Para nosotros la genealogía
es una lista de antepasados donde aparece la familia de alguna persona. Mucha gente tiene su genealogía, su padre, su abuelo, su bisabuelo. En esa genealogía, si llega a faltar un nombre, no sirve, porque es incompleta, tiene que estar bien completa. En la Biblia no interesan los nombres reales o verídicos. La genealogía no se hace para justificar una descendencia, sino para justificar un derecho, una idea teológica, un derecho teológico. Ese es el sentido de la genealogía. ¿Cómo un derecho teológico? ¿Para qué quiere la Biblia fijar un derecho teológico? ¿Te acuerdas cuando pecaron Adán y Eva? Sí. Dice que después de pecar, Dios le hizo una promesa a Adán y Eva, les dijo que iban a tener un descendiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Sí. Y entonces la Biblia, ¿para qué pone esas genealogías? Para justificar esa descendencia. Tiene que llegar un descendiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces poner los nombres no son nombres históricos o reales, sino es una manera de rellenar ese espacio. Si ¿vos te has puesto a contar una vez cuántos nombrecitos aparecen? No. Fíjate, entre Adán y Noé justo hay 10 nombres. ¿Qué casualidad? 10 nombres. Es que el número 10 es un número fácil de memorizar por los 10 dedos de la mano. Entonces, para memorizar 10 nombres, uno con cada dedo, anotaban 10. ¿Vos has contado cuántos hay entre Noé y Abraham? No. Justo 10. ¡Qué casualidad! En todas partes hay 10 nombres. Esto nos muestra que son números artificiales. O sea, son nombres ficticios, nombres simbólicos o nombres de pueblos antiguos puestos simplemente para justificar un derecho. Y la idea es querer enseñar que Abraham, a donde llegan todas estas genealogías, tienen la promesa de Dios y por lo tanto son portadores de una buena noticia de parte de Dios. Les pido una pausa, ya volvemos en un instante nada más. Bueno, ¿cómo no? Muy bien, padre. Asumiendo como lógico lo que usted me dice, hay otros detalles de esta parte de la Biblia que evidentemente llaman mucho la atención, porque aparecen como una franca contradicción a la ciencia. Usted decía, la Biblia no puede contradecir a la ciencia. Sin embargo, aquí aparece francamente contradiciéndola. Por ejemplo, ¿qué cosa? A ver. Hoy la ciencia dice que la expectativa del hombre del siglo XX es mucho mayor a la que se tenía en la antigüedad. ¿Cierto? Que a medida que retrocedemos en los años, la expectativa de vida es menor. A medida que avanzamos en los años, es mayor. Sin embargo, uno toma la Biblia, padre, y se encuentra con edades sorprendentes. O sea, hay patriarcas que han vivido 900 años, 800 años. ¿Cómo es posible entonces que la ciencia hoy pueda decir que si vamos al pasado, la expectativa de vida era menor? Sí, hoy los científicos dicen que la edad del hombre primitivo era de 29 años, la edad promedio. Nadie pasaba de 29 años. No había las condiciones higiénicas que hay hoy, las condiciones médicas. La Biblia sostiene otra cosa. La Biblia sostiene otra cosa. Algunos han propuesto algunas hipótesis. Por ejemplo, una vez un pastor protestante decía que lo que pasa es que en la antigüedad había un equilibrio ecológico tan perfecto que los hombres podían vivir cientos de años. Pero eso no es fuera de la lógica pensar una cosa así. Es absurdo. En primer lugar, porque eso ¿Absurdo? Sí, absurdo porque contradice la ciencia, porque justamente la ciencia en ningún momento enseña que antiguamente el hombre vivía muchos años. Enseña que vivía poquitos años, más de 29 años no vivía. Hoy, pues en la época de Jesús, ¿sabes cuál era la edad promedio? 50 años. En el siglo pasado, 55 años. A comienzo de este siglo, 60 años. Y ahora que estamos terminando el siglo XX, estamos en cerca de 75 años la edad promedio en los países más desarrollados. ¿Cómo la Biblia puede decirnos que antes se vivía 800, 900 años? Esto ya nos muestra que no se trata de cifras reales, son números simbólicos. Estas cifras que dan aquí, estas cantidades, son simples símbolos, una manera de decir de la Biblia, pero no es que vivían esta edad. Padre, pero ¿cómo vamos a tomar como símbolo cuando hay versículos que son de una absoluta precisión? Por ejemplo, con lo que toda la vida de Adán, dice el versículo 5 del capítulo 5 del Génesis, toda la vida de Adán fue de 930 años. Sí. Ya, preciso. Y si va al versículo 8, dice, Set murió a la edad de 912 años. No dice alrededor de 900, pudo decir 900 para ser redondo. No, 912. Sí,
¿Para qué están en la Biblia con tanta precisión si no son precisos? Es que justamente la Biblia nos da estas cifras exactas o precisas porque se trata de juegos de números. Antiguamente en la Biblia se jugaba mucho con estas cantidades o con estos simbolismos. Por ejemplo, se nos dice que Adán murió a los 930 años. 930. ¿Sabes por qué pone 930 años? ¿Sabes cuál es el número de Dios en la Biblia? El número 1000. Se nos dice que para Dios un día es como 1000 años, dicen los salmos. Por lo tanto, el número 1000 es la cifra de Dios. Ahora, para ser como Dios hay que ser perfecto. Adán, por pecar, perdió la perfección. ¿Cuál es el número perfecto? 70. Entonces, si a 1000 le sacamos 70, nos queda 930. O sea, decir que Adán murió a los 930 años es una manera de decir, murió sin alcanzar la perfección. No llegó a 1000, se quedó en 930 por haber pecado. Fíjate, el cuarto descendiente en el versículo 12 es Kenán. Dice que engendró un hijo a los 70 años. ¿Por qué? La edad perfecta, el número perfecto. Y dice más adelante que vivió otros 840 años. ¿Por qué 840? 840 es el producto de 3 por 7 por 40. Y 3 es un número simbólico que significa la totalidad. 3 es todo en la Biblia, pasado, presente y futuro. Por 7, que es el número perfecto, por 40, que es un número simbólico en la Biblia, que significa la edad de una generación. Padre, ¿todo es simbólico en la Biblia? Los números, estamos hablando de estas edades. Estas edades son simbólicas. ¿Todos los números son simbólicos en la Biblia? Todos tienen, todos los números tienen un simbolismo, pero no todas las veces que se los emplea son simbólicos. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, fíjate, el séptimo patriarca se llama Enoc. Dice en el versículo 21 que murió a los 365 años se acabó su vida. No murió, dice que fue llevado al cielo. ¿Por qué? Porque vivió un número perfecto. 365 es el año solar. Entonces, por eso, como fue una buena persona, fue llevado al cielo y dice que no murió. Fíjate el noveno patriarca, en el versículo 28 se llama Lamec. Dice que engendró un hijo cuando tenía 182 años. ¿Por qué? Porque el número 182 es 7 por 26. 7 es el número perfecto, 26 son la mitad de un año solar. Entonces, no tiene la perfección, tiene media perfección. ¿Cuántos años tenía cuando murió? 777. Es un número simbólico de la perfección. Todo esto entonces nos muestra que los antiguos jugaban con los números cuando querían escribir estas genealogías. Muchas de estas cifras hoy para nosotros nos resultan desconocidas y no sabemos, por ejemplo, por qué Matusalén tenía 182 años cuando engendró un hijo, por qué vivió 969. Muchas cifras se nos han perdido el sentido, pero otras podemos averiguar. Por ejemplo, ya que estamos con las edades, vos sabes los patriarcas, Abraham, ¿sabes a qué edad murió Abraham? No. Abraham. No me he fijado acá. ¿No has leído? 900 y pico tiene que ser. No aparece ahí en la genealogía, pero Abraham, dice la Biblia, que vivió hasta los 175 años. 175 años. Abraham tuvo un hijo, se llamaba Isaac. Isaac, dice la Biblia, que vivió hasta los 180 años. Isaac tuvo un hijo, se llamaba Jacob. Jacob, dice la Biblia, vivió hasta los 147 años. Si nosotros analizamos estos números, ¿cuál es el número perfecto de la Biblia? El 7. El número 7 perfecto es el número perfecto de la Biblia. Además es un número primo, el número 7. ¿Sabe qué es un número primo? Son esos números que solamente son divisibles por sí mismos y por la unidad. Entonces tienen un cierto simbolismo estos números. El número primo que sigue al 7 es el 5. Ahora fíjate, si nosotros multiplicamos 7 por 5 por 5, me da exactamente 175, que es la edad de Abraham. Si nosotros ahora seguimos bajando, aquí el número primo que sigue es el 5. Si nosotros sumamos una unidad aquí y tenemos 6 por 6, nos da 180. ¿Por qué pone 5 por 5 y por qué 6 por 6? Ahora te explico. Si ahora seguimos bajando, el número primo que sigue es el 3, y ahora subimos aquí 7 por 7, nos da 147. Entonces, vamos aquí siempre bajando en los números primos, aquí vamos subiendo en la unidad. Entonces, fíjate, nos da un perfecto juego de números que hace la edad de los patriarcas. Y es más, fíjate que si ahora nosotros, en vez de multiplicar estos números, los sumáramos, todos pusiéramos en forma de suma,
5 más 5, 10. Y 7 nos da 17. 6 y 5, 11. Y 6, 17. 7 y 7, 14. Y 3, 17. Los 3 nos dan 17. ¿Y 17 qué es? Es el número del hijo que falta, José, que según la Biblia, José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo en Egipto y vivió 17 años después en Egipto con su papá. Pues entonces, como todas las edades de los patriarcas son juegos de números, son cifras simbólicas puestas para que de alguna manera uno saque un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que sacamos de esto? Toda la vida de los patriarcas no fue casualidad, ni siquiera sus años. Todos sus años estaban perfectamente contabilizados por Dios, perfectamente tenidos en cuenta por Dios. Y esto nos muestra entonces cómo para la Biblia Dios no dejó ningún detalle de la vida de sus preferidos, de sus amados, de sus queridos, librado a la casualidad. O sea, cada uno fue como adoptado por Dios hasta el último año de su vida, querido y contabilizado por Dios. Bueno, yo espero que esta sea la conclusión a la que llegue la gente y no a la conclusión de decir para leer la Biblia tengo que aprender matemáticas. No, porque si alguien prendió el televisor en el momento en que usted estaba en el pizarrón, más parecía un profesor de matemáticas que alguien que enseña la Biblia. Es que no importa que sepamos matemática, lo que importa es que lleguemos a la conclusión de que estos números que están aquí no son cifras biológicas. No es que vivió realmente Abraham 175 años, Isaac 180, o sea, no son las edades reales. Lo que importa es el sentido que tiene que eso esté en la Biblia. Exactamente, que son números simbólicos para dejarnos un mensaje. Y el mensaje es que en las manos de Dios está la edad y la vida de cada uno de los personajes bíblicos. Bien, y un tercer punto, y ojalá nos dé el tiempo para tratarlo, un tercer punto que uno rápidamente advierte leyendo la Biblia, es que uno se da cuenta de que los años parece que van disminuyendo a medida que pasa el tiempo. O sea, también en esto, exactamente lo contrario de lo que afirma la ciencia. La ciencia dice que a medida que avanzamos en los años, aumenta la expectativa de vida. Para la Biblia parece bajar. Sí, es cierto. Cuanto más antiguos son los patriarcas, más años vivían. A medida que van pasando los años, menos tiempo viven. ¿Y esto por qué? Aquí volvemos de nuevo. No se trata de una idea biológica, sino de una idea teológica. No se nos quiere decir que realmente vivieron esa edad, sino a medida que más pecado había en el mundo, menos años vivían. Y esta es una idea muy marcada en la Biblia. Fíjate que cuando se dan los 10 mandamientos, se nos dice: honra a tu padre y a tu madre, el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. O sea, si yo honro a mis padres voy a vivir muchos años, si no respeto a mis padres voy a morir joven. El libro de los Proverbios dice: la edad de los que aman a Dios es muy larga, en cambio los malos viven pocos años. O sea, en la Biblia se tenía esta idea: el que vivía pocos años era un malvado, el que vivía muchos años era muy bueno. ¿Y sabes por qué se tenía esta idea? Porque en el Antiguo Testamento no existía la noción de otra vida. ¿Te acuerdas que hablamos de la revelación progresiva y dijimos que en los libros más antiguos no había la concepción de que cuando uno moría se iba a la otra vida? O sea, todo quedaba aquí. No había, cuando uno se moría, Dios no tenía dónde premiarlo en la otra vida. La única vida que tenía era esta y no había otra. Entonces, cuando se quería decir que uno era bueno, no había más remedio que decirle: Dios le regaló muchísimos años aquí porque no hay más años en otra parte donde regalarle, no hay otra vida. Había que darle todos los años posibles aquí. Entonces los llenaba de años. Vivieron 900 años, 800 años. Noé tenía 600 años cuando empezó el diluvio. ¿Qué eso nos quiere decir todo esto? Que eran buena gente, que eran buenas personas. En cambio, la gente que vivía poquitos años eran malvados. El que cambió radicalmente esta idea fue Jesús. Cuando vino Jesús, se nos enseñó que después de esta vida se sigue viviendo, que después de esta vida hay otra vida. Y entonces la Biblia ya no tuvo más necesidad de decir que en esta vida había que vivir muchos años. Yo podía morir joven y en la otra vida Dios me premiaba con más años, con más tiempo, con más vida. Me quedó la inquietud, y a lo mejor tenga que invitarlo a que toquemos en un programa esto del simbolismo de los números. Me gustaría saber en otro programa por qué el 7 es la perfección, por qué el 5 es lo que es, por qué el 3 es lo que es. Con mucho gusto. Porque me parece que sería interesante verlo. Bueno, quedan 30 segundos. ¿Tiene el mensaje final? Sí. Mucha gente todavía hoy piensa que cuando uno vive muchos años es porque su vida ha sido bendecida por Dios, ha sido buena, ha tenido un ser buena, muere un chico joven, cuando ahí muere una persona que ha vivido pocos años, se dice: qué desperdicio, qué poco que ha vivido, qué vida sin sentido. Para muchos la vida de Jesús fue una vida sin sentido, porque murió joven, murió a los 30 y pico de años. Pero hoy sabemos, gracias a Jesús, que no importa cuántos años vive una persona, lo que importa es
qué hace con su vida. No importa si yo vivo o me alcanza a vivir poco tiempo. Lo que importa es si yo he amado, si he servido a los demás, si he ayudado, si he practicado la justicia, si me he ocupado de los demás. Si he hecho eso, mi vida ha tenido mucho sentido, viva muchos años o viva pocos años. Lo que importa no es durar mucho tiempo en este mundo. Hay gente que tiene 70, 80 años y nunca ha hecho nada por los demás. Hay gente que ya está llegando a vieja y jamás se ha preocupado por los demás. Y hay gente que con los pocos años que tiene ha dado su vida y se ha desgastado por los demás. O sea, que el sentido de una vida no está en cuánto dura uno, sino qué hace con esa vida. Porque como canta muy bien Eladia Blasquez, esto de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo vivir que honrar la vida. Lo que tenemos que hacer es honrar la vida. Gracias, Padre. Nos vamos a encontrar el miércoles que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias por seguirnos en este ciclo. Hasta el miércoles que viene con la otra cara de la verdad. הלב מלא בהמון תודה, והולם גם הוא, איזה עולם נפלא. הללויה עם השיר, הללויה על יום שמאיר, הללויה על מה שהיה שעוד לא היה, הללויה. הללויה לעולם, הללויה ישירו כולם.